Llevarse a la nieta de un brazo, porque entonces no entré a ver a mi madre, lo menos que podía hacer era pedirle perdón, y lo hice al oído de ella porque estaba muy afónico. Le pedí perdón por lo que había hecho sufrir en esas horas. Entonces mi madre, criolla por excelencia, me contestó: lo que no te hubiera perdonado es que te hubieras quedado en casa. Este testimonio emocional, por donde uno lo mire, se puede complementar con otro, mucho más político, mucho más racional, si se quiere, pero que también explica por qué Perón fue Perón. Y lo dijo un compañero que yo lo conocí en los últimos años de su vida y que me privilegió con su amistad, que era el compañero Andrés Framini, que fue secretario general de los textiles y hombre clave en la resistencia peronista. Y él dijo, para un libro que escribió Manuel Urriza, que se llamaba El Perón que conocí, él dice textualmente: cuando apareció Perón en 1944-45 en la Secretaría de Trabajo y Previsión, yo era un joven obrero textil que, como todos los trabajadores, vivíamos con bajos salarios, sin protecciones sociales, con largas jornadas de trabajo y mucho maltrato de los capataces. Para mí eso era lo normal. Pensaba que así era la vida de obrero que me había tocado ser y que me la tenía que aguantar. Perón fue el que me dijo que eso no era así, que eso era injusto y que había que cambiarlo, y que se podía cambiar si nos uníamos con los compañeros en los sindicatos. Me abrió la cabeza y desde entonces supe que no tenían derecho a explotarme. Y yo estoy seguro que esto que pensó el compañero Framini lo pensaron miles y miles de compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país en esos años. Pero yo quiero recordar algo que también me parece muy importante, porque si nosotros no hubiéramos vencido en las elecciones del 24 de febrero de 1946, el 17 de octubre del 45 quizás hubiera sido nada más que una linda anécdota. Entonces también hay que contar rápidamente ese triunfo electoral que le permitió a Perón hacer un país lleno de justicia social. Todo parecía igual. Los diarios reflejaban en sus avisos ofertas y distracciones para los porteños. Las tradicionales casas comerciales del centro de Buenos Aires, como Harrods y Gatti Chávez, ofrecían oportunidades únicas en sus publicidades. También se estrenaban películas como Por quién doblan las campanas, con Gary Cooper e Ingrid Bergman, y Escuela de Sirenas, con Esther Williams. Pero el triunfo electoral del peronismo, el 24 de febrero del 46, dio lugar a una Argentina distinta y para siempre. Se enfrentaban dos proyectos de país. Por un lado, bajo la sigla de la Unión Democrática, se agrupaban partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista, entre otros. Estaban solventados económicamente por poderosas instituciones como la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural. Eran sus candidatos el binomio José Tamborini-Alfredo Mosca. Por otro lado, hacía su debut electoral el Partido Laborista, que aglutinaba a los seguidores del coronel Juan Domingo Perón, candidato a presidente y acompañado como vice por el radical de la Junta Renovadora, Hortensio Quijano. La campaña electoral fue intensa y disputada en todo el país. La intervención del embajador norteamericano en la Argentina, Mr. Sproul Braden, a favor de la Unión Democrática y denostando al candidato laborista, a quien llegó a acusar de nazi, no hizo otra cosa que agudizar el enfrentamiento. Los medios gráficos norteamericanos se sumaron a la denuncia. Para la revista Look había que cortar de cuajo las aspiraciones de Perón de llegar a la primera magistratura, ya que era, cito textual, el Hitler de mañana. En tanto que el The New York Times presentaba una nota sobre el militar argentino con el título de Retrato de un provocador del popular. La respuesta justicialista no se hizo esperar. Una consigna escrita con alquitrán cubrió todos los paredones de la patria: Braden o Perón.
El 21 de febrero, varios edificios porteños de la zona céntrica y aristocrática fueron cubiertos por una lluvia de papelitos que asemejaban una nevada. Se trataba de un apoyo sui generis a la antes mencionada Unión Democrática. Al día siguiente, el matutino La Nación publicó, no exento de cursilería, esta frase: a diferencia de la otra nieve que enfría las manos y la nariz, esta nieve de impresos era de las que hace arder el corazón. El diario La Prensa, por su parte, nada de poético encontró entre los adeptos a Perón que días antes, frente a un edificio ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, desde donde le dirigió la palabra el candidato laborista, habían hecho tronar sus bombos en tanto rítmicamente repetían: sube la papa, sube el carbón, y el 24 sube Juan Perón. Además, el matutino de Los Paz estaba desconcertado y perplejo porque entre los peronistas, cito textual, algunos concurrentes vestían indumentarias que habitualmente no se observan en Buenos Aires, luciendo simples camisetas y cubriéndose de la llovizna con arpilleras. En ese acto mencionado, que tuvo como cierre el discurso de Perón, entre otros conceptos, apuntó a la injusticia social reinante y cómo remediarla. Y dijo, y cito también textual: hay que evitar la injusticia que representa que 34 personas deban ir descalzas, descamisadas, sin techo y sin pan para que un cajetilla venga a lucir la galerita y el bastón por la calle Florida. Y así se llegó al día del acto eleccionario. Los 28 grados centígrados que se registraron en la madrugada presagiaban una jornada caliente en todo sentido. Más de 25.000 conscriptos de las tres armas, acuartelados desde 7 días antes, serían los encargados de custodiar las 15.000 urnas repartidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. La asistencia electoral fue una de las cifras más altas de nuestra historia. El 88% de los habilitados acudió a los cita para depositar su sufragio. Todos los actores de la jornada coincidieron afirmar que se trataba de un acto eleccionario limpio y transparente por donde se lo mirase. 41 días después de los comicios y luego de un trabajoso recuento, por fin se supo el resultado del escrutinio. Perón consiguió 304 electores, Tamborini 72. En votos, la ventaja del laborismo fue tan sorpresiva para los medios y entendidos como decisiva e irrefutable. Perón sumó 1.487.886 votos, es decir, el 52,40% de los votos emitidos, y Tamborini tan solo 1.207.000, el 42,51% de los votos. Nacía, sin lugar a dudas, otra Argentina. Y cuando decimos que nacía una nueva Argentina, vamos, pruebas al campo. A nivel económico, 9 años de gobierno, 1946-1955. Nacionalización de la economía, créditos para la industria, plena ocupación y altos salarios. Por primera vez en la historia de nuestro país se evidencia un corrimiento positivo de la economía argentina, de la industria con respecto al campo. Un dato a tener en cuenta: en 1948 el censo industrial determina que hay 81.937 establecimientos. En 1954, casi al fin de la experiencia peronista cortada abruptamente por un golpe cívico-militar, los establecimientos industriales trepan a 151.798, un claro símbolo de desarrollo económico-industrial. Comienza a haber, como dijimos, trabajo para todos y el salario real aumenta sustancialmente. Durante esos años de gobierno peronista se duplica el número de industrias, se impulsa la industria liviana y toda la industria manufacturera de consumo final. Y ya al término del gobierno peronista comienza la producción de bienes de consumo durable, como por ejemplo automotores, locomotoras, aviones y motocicletas que se hacen en el país, y a producirse insumos siderúrgicos y otros derivados del petróleo. Pasan al patrimonio de la nación: ferrocarriles, puertos, teléfonos, gas, servicios públicos.
Y solamente en un año de gobierno peronista, entre 1948 y 1949, los chacareros arrendatarios se hacen propietarios de 1 millón de hectáreas y el proceso siguió en los años posteriores. En 9 años de gobierno peronista se levantaron 76.230 obras públicas, de las cuales 70.000 fueron en el postergado interior de nuestro país. Y doy nombres propios: inauguración y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, plantas siderúrgicas, diques, gasoductos, refinerías de petróleo, usinas eléctricas como San Nicolás, Río Turbio, Represa del Nihuil, Altos Hornos Zapla, etc. La flota mercante del Estado no existía prácticamente hasta que llegó Perón, y con Perón pasó a ser la tercera del mundo, con 35 buques y con un tonelaje total de peso bruto de la flota de 269.530 toneladas. Y si todo esto fue a nivel económico, ni hablemos a nivel social, a nivel humano, a nivel de la gente. En 10 años de gobierno se construyeron 8.000 escuelas. El analfabetismo se redujo al 3% en todo el país. En 10 años de gobierno se construyeron 500.000 viviendas con capacidad para cerca de 5 millones de personas. Y el Banco Hipotecario Nacional dio en 5 años, entre 1946 y 1951, 217.000 créditos hipotecarios para vivienda. Se dignificó a todos los trabajadores mediante contratos de trabajo, leyes de previsión social, jubilaciones, pensiones, cooperativas, proveedurías y escuelas técnicas. Se crearon los tribunales de trabajo. Hasta ese momento ningún trabajador podía tener derecho a un juicio o algo si el patrón lo explotaba o lo echaba sin ningún tipo de miramientos. Recordemos también a nivel social la importancia que tuvo la creación de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, porque como decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho, y a partir de ella y de la fundación hubo en todo el país hogares escuelas, ciudad infantil, ciudad estudiantil, hogares para ancianos, hogares de tránsito para las empleadas, hospitales, clínicas y policlínicos para la gente, vacaciones pagas como vimos antes, turismo infantil, colonias de vacaciones para todos los pibes del país. Y recordar la instauración de los derechos sociales del trabajador, de la ancianidad, de la niñez y del peón de campo, todos ellos con fuerza de ley, ya que fueron incluidos en la Constitución Nacional de 1949. Y por último, a nivel político, recordar la creación de la Central Única de los Trabajadores, la CGT, que llegó a tener 5 millones de afiliados, y participación de la misma en el poder político a través del Parlamento, a través de legisladores y también con agregados obreros en las embajadas. Recordar la instauración del voto femenino. Hasta entonces la mitad de la población no votaba por el solo hecho de ser mujeres. Y así podíamos sucesivamente hablar de toda esa obra de gobierno que, como bien diría John William Cook en la Cámara de Diputados un 11 de octubre de 1951, cuando se discutía el plan quinquenal, dice del mismo, que movilizó todo el potencial de la riqueza argentina e impidió que nuestro patrimonio fuese como un río que atravesase fugazmente nuestro territorio para irse a sumir en el océano de la riqueza imperialista. Pasaron muchos años, tuvimos muchas dictaduras, siempre hay que recordar, cívico-militares, no es un detalle menor. La última que tuvo un personaje nefasto, entre otros muchos, Martínez de Oz. Hubo un encuentro entre el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, un tipo que se llamaba de apellido Gil, y Martínez de Oz. Gil le dijo que a partir del nuevo gobierno militar, se esperaba que su equipo económico pudiera encontrar la manera de incorporar a los peronistas que todavía representaban tanto de la riqueza argentina. Gil contó después que, en ese momento, Martínez de Oz empalideció, se levantó rígidamente con sus manos detrás de la espalda y le dijo: señor embajador, cuando yo termine mi labor, la palabra peronista no existirá más. Pero Martínez de Oz fracasó en este fin último de querer hacer desaparecer al peronismo de la faz de la tierra, como fracasaron todos los gorilas que vinieron antes de él. Nos reprimieron,
nos persiguieron, nos torturaron, nos encarcelaron, nos apalearon, nos exiliaron, nos gasearon, nos bombardearon, nos picañaron, nos proscribieron, nos fusilaron, nos empobrecieron, hasta nos traicionaron y nos robaron el cadáver de Evita y le cortaron las manos al general. Nada les fue suficiente y aún así no pudieron lograr su objetivo perverso. Esta sala repleta de jóvenes militantes peronistas y 12 años ininterrumpidos de un gobierno nacional y popular que defiende los intereses de su pueblo demuestran que no nos han vencido y nunca nos vencerán. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! ¡Viva por siempre el pueblo argentino que como el 17 de octubre del 45 saldrá a la calle cuando sea necesario para defender sus derechos y llevar al triunfo sus banderas! Nada más, muchas gracias.